que existe, que existe una variación intrafamiliar de la cual voy a hacer referencia y existe, por ejemplo, como vemos en el caso de la segunda generación, el 2-3 y el 3-10, una transmisión varón-varón, lo que me confirmaría a través de esta genealogía un patrón de herencia autosómico dominante. Por otra parte, quiero decir que mientras yo realizaba esta genealogía, la madre me comentaba que ella, su padre y su hermana habían presentado cuadros durante intervenciones quirúrgicas de complicaciones, lo cual podía ser asociado a hipertermia maligna, por lo que inicialmente me planteé, desconociendo inicialmente el caso, si estamos frente de una entidad o de dos entidades juntas desde el punto de vista genético. Vimos que el abuelo materno estaba afectado, ¿no? Y la madre, viendo la receptividad, los datos que ya habíamos tomado, el tratar de confirmar molecularmente el diagnóstico, que ya incluso el neurólogo lo había hecho, me trae algo que para mí yo lo considero como algo con valor histórico, ¿verdad? Clínico, que es un informe médico hecho a máquina de escribir, data de 1978, realizado por el Hospital de la Universidad Nacional de Noruega, en Oslo, la capital de ese país, de este señor, que es el abuelo paterno, que actualmente falleció. Es un paciente chileno que nació en el año 38, que durante su estadía, porque la profesión de este individuo es marinero, se encontraba en Noruega en ese momento y presentó una serie de crisis, ¿no? La cual requirió de hospitalización. Entre sus antecedentes es que tenía dos hijas de 10 y 5 años. La de 10 es la madre de nuestro paciente. Y le quería comentar incluso que mientras estábamos haciendo el diagnóstico, su medio hermano materno menor debuta con crisis, por lo cual posteriormente fue estudiado junto a la madre. E incluso su medio hermano materno del paciente del abuelo materno, también presentaba clínica similar, ¿no? La primera crisis del abuelo fue a los 5 años de edad. No presentó de nuevo crisis, sino en el año 76, es decir, como a los 38 años en España. Ya le había comentado que su ocupación era marinero, pero estando en Noruega presentó 7 episodios de crisis en el último mes, ¿no? Indagué, pero la familia no sabe decir qué estaba sucediendo, si que había un trabajo extenuante, había algún estrés adicional que estaba realizando este individuo en este momento, este paciente, para haber desarrollado tantas crisis juntos, ¿no? Porque existen diferentes desencadenantes que ya vamos a describir. Estas crisis se presentaron en las 4 extremidades, presentaban alteración en la respiración, o sea, hay que hospitalizar a estos pacientes, incluso en unidades de cuidados intensivos, y puede estar asociado a debilidad muscular. Los reflejos tendinosos fueron disminuidos y los plantares eran normales. El signo, digamos, serológico por excelencia es la hipocalemia, que le da el nombre incluso a la entidad, y no existe alteración a nivel de los valores de sodio. La debilidad muscular desaparece aproximadamente a las 6 horas, que es lo que esperamos normalmente en estas crisis. Entonces, volviendo ahora sí a nuestro paciente, el caso índice que iniciamos a estudiar inicialmente, tenemos el diagnóstico de una parálisis flácida aguda en las 4 extremidades. Esto se desencadenó el año pasado a mediados de septiembre, secundario a una actividad física intensa. Cuando es ingresado al hospital, se realiza su PCR dando positivo para COVID y su crisis duró aproximadamente 12 horas, digamos un poco más de lo que se había presentado anteriormente. Aquí cabería la pregunta si la presencia de la infección con COVID pudo haber aumentado esta crisis, ¿no? En ese momento, un paciente de neuropediatría, de psiquiatría, tiene el antecedente de una electromiografía normal, ya dijimos que era valorado por oftalmología. Durante las crisis es valorado también por cardiología, porque al haber una alteración a nivel de potasio podemos conseguir alteraciones en el electrocardiograma, y lo derivan a genética cuando comienzo a valorarlo, y lo derivo yo incluso a nefrología, ya le voy a comentar por qué. Entonces, estudiando el caso, tenemos el diagnóstico de una parálisis periódica hipocalémica que incluso hicieron los noruegos 40 años atrás, ¿no? Quise, cuando hago el estudio molecular para seleccionar el estudio que voy a hacer, seleccioné los 2 primeros genes, ¿verdad? Que son los más comunes,
que pueden causar esta parálisis periódica hipocalémica, que son un receptor, es un canal de calcio, perdón, y un canal de sodio, pero con el antecedente que ellos tenían como episodios de hipertermia maligna, agarré el RI-R1 y también seleccioné un canal de potasio para estar como más tranquilo, para poder abarcar. Entonces, este panel de miopatía involucraba los 4 genes y por eso seleccioné ese panel que está constituido por 52 genes. Al llegar el reporte del estudio de ese panel que se le solicitó, pues muestra una mutación tipo transversión, porque hay un cambio de una purina por una pirimidina en posición 2700 a nivel del ADN, que modifica en ese canal, ¿verdad? En esa unidad alfa de ese canal de calcio, un cambio de arginina por serina. Y esa arginina es característica porque es un aminoácido con carga positiva y ella me va a hablar de la patogenia incluso de la entidad, ¿no? Esta variación fue descrita en heterocigosis, estamos hablando de una entidad autosómica dominante, por lo tanto es la causante de la crisis incluso en la familia, ¿no? Inicialmente estudiamos al paciente, posteriormente a través de un programa de Invitae pudimos estudiar tanto a la madre como al medio hermano materno que debutó cuando se estaba haciendo inicialmente este estudio, ¿no? Según Invitae, esta variación es responsable de una parálisis periódica hipocalémica de autosómica dominante, ya bien descrita, una miopatía congénita, bien sea autosómica dominante, autosómica recesiva, hipertermia maligna, y ahí me está dando respuesta a mi primera interrogante, ¿no? Concomitantemente se consiguió también otra variación en heterocigosis, es decir, en una sola de las copias de ese gen, del gen TNT1, pero en una entidad que es autosómica recesiva, solo tenemos el dato que es portador además de otra variante, pero que no la va a presentar porque tiene un patrón de herencia autosómico recesivo. Los estudios realizados posteriormente, la madre y el medio hermano, como ya les hemos comentado, no presentaba esa variación. Es decir, que esa variación estaría presente solo en nuestro paciente. Sería bueno estudiar al padre, que no está presente en estos momentos, para ver si él la presenta o fue una mutación nueva en nuestro paciente. Incluso, revisando el OMIN que estaba en la lámina anterior, habla muy bien de la parálisis periódica hipocalémica tipo 1, la hipertermia maligna tipo 5 y también la predisposición a tener parálisis hipocalémica en caso de tirotoxicosis, que ya vamos a hablar de ella. Esto es una demostración de un NGS, que es la primera prueba que se hace cuando se hace un panel, y podemos ver que en ese gen, que es un receptor es un canal de calcio, perdón, conseguimos la mutación. Este está presente en el brazo largo del cromosoma 1. Entonces, ahora en adelante, me voy a dedicar a hablar de esta entidad clínica, ¿no? Es una canalopatía del músculo esquelético, con patrón de herencia autosómica dominante, con penetrancia incompleta, con variación intrafamiliar, y esta familia es un ejemplo de ello. Con mayor afectación en el sexo masculino, como lo hemos visto, la mamá nunca ha presentado crisis, solo presentó complicaciones durante actos quirúrgicos, a diferencia de sus hijos varones, que ya han presentado el mayor varias crisis y el menor ya una crisis, ¿no? La adolescencia es un periodo crítico, por eso yo decía que el abuelo tenía como un comportamiento más bien atípico, porque la presentó solo en la infancia y después en la vida adulta. Importante que esto a veces se presenta a veces durante la noche o en la mañana, por lo tanto es importante que si uno va a realizar ejercicio físico con esta condición, no hacerlo al irse a acostar, ¿no? Este ejercicio físico debe ser realizado con un calentamiento inicialmente, con una relajación, y cuando después de hacer este ejercicio físico no irse a acostar porque esto puede activar una crisis. Se han descrito crisis que pueden durar hasta días, ¿no? Se caracteriza por parálisis muscular flácida, como la presentó muy bien el paciente, con una debilidad indolora y el signo característico a nivel sérico, que es la hipocalemia. Entonces, esta es la forma más común de parálisis periódica. Sin embargo, su frecuencia es 1 en 100.000 habitantes, por lo tanto es una entidad que es infrecuente desde el punto de vista genético. Si no hay antecedentes, como no es este caso, pero si no hubiese antecedentes, a veces se le puede demorar el diagnóstico. Y aquí tenemos los dos principales genes que ya habíamos estudiado previamente antes de seleccionar el panel, que es un receptor es un canal de calcio y un canal de sodio. El primero se encuentra en el brazo largo del cromosoma 1. Si queremos ser
genetista, debemos decir que este se encuentra en la banda 2 de la región, la banda 2, la banda 1 de la región 3 del brazo largo del cromosoma 1, la ubicación de ese gen, que es responsable en la literatura de un 60%. El segundo, que es el SCN4A, es un canal de sodio, está en el brazo largo del 17, entre la banda 5 y 3 de la región 2 del brazo largo de ese cromosoma 17, son canales dependientes de voltaje, y tenemos un 20% que no conocemos aún en el 2021 la causa de esta alteración, ¿no? Esto puede ocurrir en muchas entidades genéticas que tenemos un porcentaje que no podemos hacer todavía diagnóstico molecular. En una revista de la región, conseguí estos criterios clínicos que, como nosotros como médicos siempre tenemos que usarlos, ¿no? No lo conseguí en otras publicaciones internacionales incluso, que la presencia de dos más ataques con debilidad muscular con la hipocalemia, con valores de menos 3.5 equivalentes litros, ya me hace el diagnóstico. La presencia de un ataque asociado con una en la familia con la presencia de hipocalemia, ya podemos hacer el diagnóstico clínico, seguido de 3 de 6 de estas características clínicas o del laboratorio, empezando por la presencia de estas crisis en la primera o en la segunda década, debilidad muscular que involucra una o más extremidades que duran más de 2 horas, los desencadenantes, comidas ricas en carbohidratos, eso me va a elevar la insulina hace que el potasio entre en la célula y es un factor de riesgo. Reposo después del ejercicio, no realizar una relajación, lo que yo les decía, o irse a acostar cuando uno hace un ejercicio físico, pues puede desencadenar una crisis. El estrés, la fatiga, la frustración. Aquí podemos desencadenantes, hay muchos, y tenemos hasta el frío, puede ser un desencadenante. Entonces ahí podemos ampliar este rango incluso de desencadenantes de esta entidad, ¿no? De estas crisis incluso. Mejora en la administración de potasio porque está existiendo una hipocalemia, los antecedentes familiares positivos o con confirmación molecular, y una prueba de ejercicio positiva que recibe ese nombre. Tenemos las primarias, que son las causas genéticas. Tenemos que excluir cuando estas crisis son provocadas, ¿no? Por alteraciones tiroideas, como tirotoxicosis, que ya lo había comentado incluso, que el OMIN hace referencia de ella. Alteraciones renales como la presencia de acidosis tubular renal, en caso de estar presente, puede desencadenar crisis. Disfunciones suprarrenales, hipoaldoteronismo, diabetes insípida, enfermedad celíaca, el uso de diuréticos, estos perdedores de potasio, ¿verdad? Me pueden exacerbar crisis. El uso de laxante, incluso en España se describió un caso que la crisis la desencadenó un individuo que tomaba bebidas con cola, ¿no? Estas bebidas que son muy comunes, el paciente tomaba hasta 3 litros al día de estas bebidas y llegaba a desencadenar las crisis, ¿no? Igualmente hay que excluirlo en ausencia de miotonía clínica o latente detectada por la electromiografía, excepto a nivel de los párpados. Entonces las recomendaciones es el suplemento de potasio, que ya el paciente lo estaba recibiendo. Cambio en el estilo de vida, por supuesto, hay que darle las recomendaciones necesarias, evitar los estímulos desencadenantes, que ya hemos hablado de algunos de ellos, los alimentos ricos en carbohidratos, evitar estos atracones de comida, incluso excesos de sal, evitar las infecciones. Recordemos que este paciente, incluso cuando ingresó en la última crisis, también tenía una infección con COVID-19, y realizar ejercicios extenuantes, ¿no? Además de evitar frustraciones, estrés innecesario y todos estos factores que pueden desencadenar una crisis. Inicialmente, el tratamiento, ¿verdad? Fueron inhibidores de la anidrasa carbónica, entre esos la acetazolamida, que ha sido usada por más de 50 años. Posteriormente se comenzaron a usar la diclofenamida. La acetazolamida, recordemos que es un tratamiento que se usa para la catarata, para el glaucoma, perdón. Que estos inhibidores de la anidrasa carbónica actuaban a nivel de la reducción en la frecuencia de la crisis, ¿no? Luego viene un grupo español divisado por la doctora Latorre, Rosa Latorre, ¿no? Ella hace una revisión sistemática de la literatura de 850 artículos, solo toman, seleccionan 33, descartan, y lo que sucede es que aquí hay muchos artículos en la literatura que son por causas secundarias, ¿no? De estos 33 artículos hay 40 sujetos a los cuales ellos pueden estudiar, y ven que el 75% de estos sujetos fueron del sexo masculino,
La edad media es en la adolescencia, 15 años, digamos. La India caucásica fue la más común, sin embargo resaltan que la asiática estuvo también bastante frecuente, con hasta un 40%. La mutación del gen del canal de calcio fue la más frecuente, habíamos dicho un 60%, para este estudio fue un 62.5%, es decir, que corresponde a lo que estábamos planteando. El antecedente familiar estuvo casi en la mitad de los casos, y en 6 habían patologías asociadas, entre esos 2 casos de epilepsia, 2 de síndrome de Andes-Zeptawil. Este síndrome de Andes-Zeptawil es debido a una mutación de un receptor de sodio, de potasio, perdón. Está asociado con arritmia y está asociado con dismorfias craniofaciales, incluso esqueléticas. Sin embargo, estos pacientes pueden tener potasio normal, alto o bajo, esclerosis múltiple y hiperplasia adrenal, como otras patologías asociadas a estos 40 sujetos estudiados. La gran mayoría presenta un desencadenante que es identificable. Entre la sintomatología presente, como el déficit motor estuvo presente hasta un 35.5% de los casos, de los cuales tenemos que resaltar que 6 presentaron disnea, 2 mialgia, 2 taquicardia y un paciente presentó incluso paro cardiorrespiratorio. Por eso, en momentos de crisis, estos pacientes deben ser ingresados y ser incluso controlados con terapia, incluso en sitios de terapia intensiva, de cuidados especiales. La exploración neurológica fue anormal hasta el 40% de los casos, y el promedio de los valores de potasio durante la crisis fue de un 2.2 equivalentes decilitro en promedio, ¿no? Se administró potasio endovenoso para coartar la crisis hasta un 61%. La primera opción fue acetazolamida, y esto es algo que tenemos que resaltar, pero la respuesta eficaz a este medicamento, que ha sido usado por, digamos, a nivel histórico, fue de un solo 50%. Entonces aquí hay que preguntarse qué está pasando, porque la mitad de los pacientes no están respondiendo de forma adecuada con este medicamento. Estos pacientes presentaron alteraciones significativas en el electrocardiograma en un 30% y en la electromiografía en un 20%. Entonces, este grupo español dice, tenemos que presentar algunas alternativas en aquellos casos que no responden a acetazolamida, que es la mitad de los casos. Plantearon algunos medicamentos como los diuréticos ahorradores de potasio, como el clásico la espironolactona, pero resalto aquí el triantereno. Y en parte esto ha sido el por qué yo derivo a este paciente igualmente a nefrología para sus controles. Y también resalta lo nuevo, ¿verdad?, del año pasado hasta ahora, también usar algunos antiepilépticos como el topilamato en estos casos. Se hicieron, por supuesto, estudiaron diferentes variables. La única que presentó una diferencia significativa fue la presencia del ejercicio físico en aquellos pacientes que presentaban variación en el canal de calcio, que fue como el desencadenante. No hubo diferencia en la edad de inicio, en la evolución de la entidad, en la distribución entre etnia y sexo, aunque fue más frecuente, por ejemplo, las complicaciones respiratorias en aquellos pacientes que presentaban variaciones en el canal de calcio, no alcanzaron una diferencia significativa. Esto lo mismo sucedió cuando hacían comidas copiosas, ricas en carbohidratos, o una menor concentración de potasio, que es más frecuente cuando tenemos una variación en el canal de calcio, pero sin alcanzar la significancia. El único fue el canal de sodio, que la presencia de frío podía haber sido un desencadenante y no alcanzó igualmente significancia estadística. Por lo tanto, esta entidad tiene repercusión en la calidad de vida. Es necesario conocerla, saberla atender, reconocer, darle asesoramiento incluso a la familia, dar las recomendaciones, que es muy básico. Un tercio desarrolla déficit motor, que puede ser muy invalidante. Los ataques pueden llegar a ser una urgencia. Un cuarto presentó insuficiencia respiratoria. Recordemos del grupo aquel de los 40 que uno llegó a presentar un paro cardiorrespiratorio incluso. Van a haber alteraciones en el electrocardiograma. En el electrocardiograma, sí, durante las crisis, y además del paro cardiorrespiratorio que ya hice referencia, incluso otro paciente presentó un síndrome transitorio de Brugada, que es una alteración cardiovascular. Ahora nos vamos al Reino Unido, donde hay una doctora que ha estudiado mucho desde el punto de vista molecular esta entidad,
Y este canal de calcio y de sodio son muy análogos, ¿verdad? Son homólogos. La subunidad alfa, vemos que tiene 4 dominios, cada dominio tiene 6 segmentos, y podemos ver que el cuarto segmento, el que está pintado de verde en cada uno de los dominios, es donde se presentan estas variaciones. Y podemos ver, incluso si nos vamos al cuarto dominio, ¿verdad?, que existe una variación en la R1239. ¿Qué quiere decir? R es arginina, ¿ok? Y podemos ver en el segundo dominio una arginina 528, así que el aminoácido clave en esta entidad es la arginina. Es un aminoácido con carga positiva y al haberse un cambio en él, altera esta estructura de este canal y por lo tanto se produce la entidad clínica, ¿no? Curiosamente, ese R1239 y el 528 es el más común. Y por primera vez, en el año 2009, la doctora Emma Matthews, describe la mutación descrita en esta familia, que es la R900 serina, ¿no? Arginina 900 serina. Entonces, ella estudia 86 casos, de los cuales ella estudia estas dos primeras mutaciones, las que ya les había dicho, la 1239 y la 528, de los cuales 64 pacientes presentaban estas mutaciones. Eso es clásico en genética. Si tengo entidades que tienen mutaciones frecuentes, no voy a hacer una secuenciación del gen, sino primero me voy a estudiar esas mutaciones. Tengo 19 pacientes aparte que no sabíamos cuáles mutaciones tenían, de las cuales 10 se les encontró, y como podemos resaltar en negrita, uno presentó la mutación presente, y es la primera mutación descrita como la que presentó nuestra familia acá en Antofagasta. 9 de estos casos no se le conoció, algo alrededor del 11%, como lo que está descrito en la literatura. Tenemos casos, en estos casos igual lo tenemos que tratar como una parálisis periódica hipocalémica. Siempre tengo que decir, soy médico, primero soy clínico, después voy a la parte molecular. Si el paciente tiene clínica, pero no tengo confirmación molecular, sigo tratándolo igualmente clínicamente porque clínica es mandatoria. Entonces, la hipótesis de esta autora británica habla que la pérdida de la carga positiva a nivel de este segmento 4, ¿verdad?, es la causa de la patogénesis de esta entidad, de esta canalopatía muscular. La variación de arginina en ambos canales, tanto incluso como el de calcio y sodio, corresponden a la causa más importante de la parálisis periódica hipocalémica. Entonces estamos ya conociendo la patogenia de esta entidad, donde es clave este residuo de aminoácido arginina en esta proteína. Quise buscar para ver cuántas otras, o sea, si de 83 casos había uno solo en Inglaterra, pues solamente se han descrito 3 veces esta mutación. La segunda vez ocurrió en el 2015 en un estudio chino-estadounidense, donde hacen referencia al edema muscular que puede estar presente en miembros inferiores a través de resonancia magnética nuclear, ¿no? Es un estudio realizado por este autor chino, Bai Sui. Y este es otro estudio, también curiosamente chino-estadounidense, donde hace referencia a esta mutación, es decir, que en nuestro caso es el 4 caso, ¿verdad?, que estaría presente a nivel, digamos, mundial. El primero en América, porque el primero fue británico, los otros dos fueron chinos. Este es el primero que está presente en América, donde hace referencia de esta mutación. Aparte de eso, la importancia que yo le doy a este trabajo está acá. Hablamos de la subunidad alfa del canal de calcio dependiente de voltaje tipo L, que es el que estaría afectado en este caso familiar. Existe una variación infrecuente asociada a la parálisis. Si solamente con este era el tercer caso, el nuestro es el cuarto, obviamente es infrecuente. No existe respuesta a la acetazolamida, entonces no vamos a gastar en tratamientos que no van a dar beneficio. Ellos plantean en este caso que le dio resultado tratamiento combinado con triantereno, aquel ahorrador de potasio, aquel diurético ahorrador de potasio que lo había resaltado anteriormente, y el suplemento de potasio que ya lo recibe el paciente. Por eso yo lo había derivado incluso al nefrólogo. Discutimos este caso, le dije sobre este medicamento junto al tratamiento. Es un paciente que realiza ejercicio físico,
que realiza waterpolo, que no es un ejercicio fácil, que lo hace incluso en el mar, y él tiene una serie de condiciones para eso. O sea, él se alimenta, toma, por ejemplo, una banana antes de hacer el ejercicio, lo hace día por medio, no lo realiza todos los días. Entonces, para no cambiar incluso con recomendaciones, pero tratar de tener una vida normal, y más con los antecedentes neuropsiquiátricos que hay en nuestro paciente. Entonces, esta medicación va a disminuir los ataques de debilidad muscular. Los hombres experimentan los ataques típicos en esta familia. En el caso de los dos hijos de la señora, las mujeres son asintomáticas, como es la mamá, pero existe una variación intrafamiliar tan importante, si lo dije bien, que incluso la hermana de la madre, ella sí ha presentado crisis como mujer, ¿no? Entonces, siempre existe una variación intrafamiliar que hay que seguirla, ¿no? Aquí está de nuevo la doctora Emma Matthews, la de Inglaterra. Entonces, importante es evitar un ejercicio excesivo seguido de descanso. Siempre hay que realizar calentamiento antes y después una relajación. Evitar que esto sea en la noche. Incluso si el paciente sabe que le va a dar una crisis, ponerse a caminar puede hacer un aborto de crisis, es decir, que no le dé la crisis, ¿no? Entonces, un ejercicio suave como caminar puede prevenir una crisis. Es importante que lo sepan, ¿no? Se ha dicho que la presencia de alcohol, estrés, falta de sueño pueden ser desencadenantes, y eso tiene que ver tal vez que en la adolescencia se presenten más casos, ¿verdad? Y las cargas elevadas de carbohidratos, estas comidas copiosas, como ya hemos hecho referencia, estimula la secreción de insulina, y eso hace que el potasio entre a la célula, crea una hipocalemia y se pueda activar una crisis. Por lo tanto, el uso de diuréticos y suplementos de potasio son agentes profilácticos para controlar estas crisis, pero cuando se administran estos medicamentos es necesario siempre un control regular de los electrolitos séricos, ¿verdad? Más incluso cuando estamos en periodo de crisis. Por eso la evaluación del nefrólogo la derivé dándole esa importancia. Se están discutiendo otros medicamentos, ¿verdad? Como diuréticos de asa, como la bumetanida, como potenciales en el tratamiento de esta entidad. También hemos dicho que junto de esta parálisis hay una hipertermia maligna. Entonces, cuando un paciente se tenga que exponer a un evento quirúrgico, debemos usar agentes bloqueantes neuromusculares, no despolarizantes de acción corta, anestésicos no desencadenantes de hipertermia maligna, y monitorización durante toda la intervención con electrocardiograma. En caso de terapia de urgencia, administrar el potasio oral. Estos potasios no deben ser de liberación no lenta, no se debe usar, deben ser de liberación no lenta, mejor dicho. Se puede hacer también endovenoso, pero no se debe colocar con soluciones ni glucosa o salina, por ejemplo el manitol. En los casos de arritmia grave, el compromiso respiratorio que puede estar presente como complicación en una de estas crisis requiere, por lo tanto, de monitoreo tanto electrocardiográfico como de valores de potasio. Y en ocasiones puede haber una hiperpotasemia de rebote, que es un riesgo de la terapia de reemplazo agresiva. Ya para concluir, estamos hablando de una entidad de base genética con una expresión clínica heterogénea. Esta familia constituye un ejemplo emblemático de ello. El abordaje diagnóstico, el tratamiento requiere de un grupo interdisciplinario, multidisciplinario. Siempre he hecho énfasis en eso y lo he demostrado incluso con un caso clínico. Neurólogo, psiquiatra en este caso, oftalmólogo, nefrólogo, cardiólogo, genetista, e incluso dependiendo de cada caso en particular, emergen terapias alternativas como los ahorradores de potasio, los diuréticos, fármacos antipilépticos como el topiramato, que ya hemos hecho referencia, y son necesarios estudios prospectivos para la mejor opción terapéutica, así sea una enfermedad infrecuente, uno en 100.000 personas. Necesitamos seguir estudiando estas entidades para brindarle mejor opción a estos pacientes. Gracias, y cualquier pregunta estoy a sus órdenes. Gracias, doctor. Muy interesante su charla. Quisiera que activen sus cámaras y porque si alguien quiere hacer una pregunta lo puede hacer a través del chat, o también puede hacerlo levantando la mano para que yo pueda verlos.
Yo quería hacerle una consulta. En este caso, en los niños, bueno, usted nos dio una indicación. Entonces, los niños en general que hacen deporte y que tienen este antecedente debieran estar permanentemente comiendo alguna cosa previo a su ejercicio para evitar que tuvieran estas crisis. Sí. Ahora, ¿eh? Ajá. Díganme. Cada caso en particular, ¿no? Yo veo que, por ejemplo, el waterpolo es un ejercicio muy demandante, ¿no? Entonces, hasta el instructor sabe de la entidad de este paciente y él le ha dado buen resultado de esa forma, ¿no? Porque no solo realiza waterpolo en una piscina aclimatada, no, lo realiza en el mar, o sea, con agua fría. Entonces, a él le ha dado buen resultado en el caso del hermano mayor, que es el primer caso estudiado, realizar los días intermedios. El entrenador no lo hace, no le permite realizarlo todos los días, como para que haya un periodo de descanso, ¿verdad? Y él toma una banana antes de hacer el ejercicio físico, ¿no? Posteriormente, él me derivaba que tomaba una bebida deportiva, ¿no? Pero yo lo derivé al nefrólogo y que sea el nefrólogo que diga si es recomendable el uso de bebidas deportivas en él, con el tratamiento que se le va a indicar ahora y, por supuesto, su potasio que él recibe constantemente, ¿no? En este caso en particular, en el caso de nuestro paciente, vemos el deporte más bien como un efecto protector en cuanto a la esfera neuropsiquiátrica de este paciente, ¿verdad? Y es un paciente que le gusta, es un buen estudiante, a pesar de todos esos antecedentes que hemos hablado, es un buen estudiante, se inclina incluso a estudiar conciencia de la salud y le gusta el deporte y lo ha podido hacer sin mayores complicaciones. Entonces, estudiamos cada caso en particular, vemos cómo responden y las recomendaciones siempre tienen que ser individualizadas. Ok. Lo felicito por su presentación. El doctor Cárdenas levantó la manito para quiere hacerle una consulta. Adelante, doctor. Buenos días, no sé si me escuchan. Sí, Sí, perfecto. escucha, perfecto. Sí, mire, bueno, también me adhiero a las felicitaciones por la presentación. Y yo solamente quería destacar, si se quiere relevar el impacto que hoy día tiene en la medicina la genética. Y esto significa un tremendo impacto no solamente en la medicina humana, sino que ustedes han visto ya que la genética molecular está revolucionando todo lo que es el manejo de las enfermedades infecciosas. Vean ustedes hoy día lo que está ocurriendo con las vacunas, que a la gente se le coloca una vacuna que le ordena a las células formar tal cosa para que el cuerpo genere anticuerpos. O sea, estamos viviendo una verdadera revolución y en ese sentido yo quisiera destacar el hecho que tengamos acá un médico genetista y que hay que aprovecharlo, ya que prácticamente todas las enfermedades hoy día, prácticamente todas, están sujetas a estudios genéticos y en ese sentido hemos tenido un salto cualitativo tremendo para que tomemos conciencia del impacto de esta especialidad. Fíjese usted que esta misma enfermedad nosotros la conocíamos por la literatura. Quizás cuántos pacientes, ¿no es cierto?, hemos tenido y qué se nos ha pasado. Así que eso quería destacar y como servicio estamos orgullosos de ir avanzando en esta nueva etapa de la medicina que es la genética. Y estaba pensando también en oncología, en que hoy día es posible que a personas que tengan potencialmente un factor hereditario de algún tipo de cáncer puedan ser intervenidos precozmente. Eso nomás, doctora. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Sobre eso, quisiera hacer perfectamente acotar eso. Este es un caso en que no estamos haciendo una terapia génica, pero sí estamos haciendo un tratamiento dirigido a la variación encontrada desde el punto de vista molecular. Uno, ¿no? No estamos haciendo terapia génica, pero sí estamos tratando, ya no vamos a tratar con acetosolamida, no vamos a tratar con aquello, sino con lo que nos está diciendo
los resultados de estudio de revisiones sistemáticas, qué es lo que le podemos aportar a nuestro paciente para su bien. Eso lo agradece el paciente, ¿no? Además, el paciente siente que es evaluado, que es escuchado, que es estudiado, y eso lo agradece el paciente. Lo que acaba de decir el doctor Cadena es muy cierto. Incluso, aunque yo pertenezco al servicio de pediatría, también estamos valorando pacientes adultos, en la cual hemos encontrado algunas variantes con predisposición a cáncer, y ahora falta el segundo paso, que es estudiar los descendientes de estas familias que tienen predisposición, y es necesario actuar precozmente incluso en algunos casos. Una duda o tips que nos pudiera dar, porque quizá acá se nos facilitó un poco el diagnóstico porque teníamos ya el antecedente de la madre, había una historia, un antecedente. ¿Ah? El abuelo tenía un informe escrito en máquina de escribir del año 78. Los noruegos no tuvieron ningún problema en decir parálisis periódica hipocalémica, ¿no? El diagnóstico clínico es un paciente, el doctor Víctor Olivares, neurólogo, manejaba con ese diagnóstico, lo deriva solo a confirmación molecular. Correcto. Pero pues, nosotros, por ejemplo, como pediatras, frente a qué niños pudiésemos sospechar, tendría que ser adolescentes, varón, que presentar atrás del ejercicio algún tipo de parálisis y sospecharlo. Parálisis que no duele, y por supuesto puede tener problemas respiratorios, es llevado a urgencia. Cuando se le hacen los valores, vemos el potasio muy bajo. Ok. Eso, digamos, hubo un caso, como yo dije, incluso en la presentación, cuando no tengo antecedente familiar. Cuando tengo se me puede demorar un poquito el diagnóstico, parálisis, si es bien llevado a una sala de urgencias, se estudió, cualquier pediatra incluso puede hacer el diagnóstico valorado por neurología, el diagnóstico sin ningún problema, ¿no? Cuando ya hay antecedentes familiares, es hasta un gusto uno como médico, porque cuando uno atiende bien a un paciente, él se siente agradecido por eso, y ellos te dan una clase de libro. Ellos me traen estos informes que para mí son como valores históricos de la clínica, ¿no? Y por eso lo traje incluso a colación, ¿no? Yo le saqué una copia a este informe hecho en máquina de escribir del año 78, y como médico siempre recalco primero la clínica, después nos vamos a confirmar molecularmente. Ok. Muchas gracias, doctor. Si no hay ninguna otra pregunta, vamos a dar por concluido esta charla. Le agradezco mucho al doctor, fue clarito, también es una cosa nueva para nosotros y va a estar atento, porque a lo mejor uno se les puede pasar, no sé, si no lo piensa. Último comentario. En Chile hay otros casos, porque presenté este caso también en la rama chilena de genética, y en el sur hay otros casos de parálisis periódica hipocalémica, entonces estamos estudiando a ver qué está pasando en Chile con esta entidad. Entonces, esa es la idea, ¿no? También conectarse con otros centros, a ver ya a nivel nacional qué está sucediendo con una entidad en particular. Ok. Bien, los dejamos libres. Gracias por la atención. Vamos a poder tener esta charla también en nuestro canal de YouTube. Así de que le agradezco a todos la atención y la participación, y nos vemos la próxima semana, señores. Que estén muy bien, que tengan buena semana. Chao. Chao.